Anaísa, soy integrante del Centro de Investigación en Economía Crítica. Estuvimos en el primer panel, ahora vamos a dar continuación al segundo, que vamos a hablar sobre perspectivas sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Quienes nos acompañan es Matías Trebuch, de FAM, Eliana Canafoglia, de CONICET, la Facultad de Ciencias Políticas, Sebastián Crespo, de Yaniglia, CONICET, y Nora Moyano, de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura. Antes que me olvide, recuerden que siempre vamos a tener que hablar con este micrófono, por más que no imitemos, o sea, no sea tan fuerte nuestra voz, es por el video, sobre todo. También quienes me hablaron por temas certificados, esta jornada se entrega certificados. Después, si quieren, finalizando la jornada, porque queda todavía otro bloque, me hablan y los anoto. Bueno, damos comienzo con Matías. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y también por venir y estar acá. A mí me toca hablar un poco del marco teórico de qué es este régimen de incentivos para grandes inversiones. Y para hablar de esto no podemos escapar, digamos, del contexto en el que estamos, en el cual, muy brevemente, digamos, nos encontramos con un fuerte endeudamiento a nivel nacional y provincial también, en donde tenemos la particularidad que gran parte de la deuda que tenemos es moneda extranjera, y para generar esas monedas extranjeras tenemos que exportar, básicamente, ¿no? De ahí viene un poco esta idea del mandato exportador que después se va a hablar en el último panel, o al menos esta idea que nos hace creer que la solución es exportar siempre más. Y particularmente en Argentina el 80% de las divisas se generan desde el sector agro, el sector hidrocarburífero y la minería. Además de esto, estamos ante un ajuste fiscal sin antecedentes, con una caída en la actividad económica y también una caída en las transferencias a las provincias. Esto hace que haya menos recursos en las provincias y el régimen de incentivo para grandes inversiones viene a servirles, por así decir, a las provincias como una herramienta, como una posibilidad para aumentar esos ingresos. El tema es a costa de qué, ¿no? En este sentido, el régimen primero, cuando se trató a principio de año, se imponía a las provincias. Después se fue tratando en las distintas fases y al último se pide que se adhieran las provincias si es que quieran los municipios. La verdad es que hoy en día ya tenemos 13 provincias adheridas, por lo cual las provincias generalmente están gustosas de acceder ahí. Se está dando también un tema de que las provincias empiezan hasta a competir entre sí para flexibilizar los estándares ambientales también, porque se entiende lo ambiental como un costo. El régimen de incentivo a las grandes inversiones está pensada con una lógica económica ortodoxa, básicamente, en la cual apunta particularmente a generar dólares, ¿no? El eje está puesto en la cantidad de millones de dólares que van a entrar con estas inversiones. Este régimen brinda incentivos, certidumbre y un sistema de protección de derechos adquiridos por entre 30 a 40 años a empresas a proyectos en realidad que sean de más de 200 millones de dólares o más de 1.000 millones de dólares. Aquellos de más de 1.000 millones de dólares son catalogados como proyectos de exportación estratégica a largo plazo, que van a tener las mismas facilidades o incentivos que los otros proyectos, solo que más acelerados en el tiempo, un poco antes, digamos. Como dije, esto está apuntado particularmente a la exportación y por ende a este ingreso de divisas, y los sectores habilitados son el turismo, la tecnología, infraestructura, foresto-industria, minería, energía, siderurgia, petróleo y gas. Como vemos, son la mayoría de estos sectores altamente extractivos, ¿no? Y tienen un alto impacto socioambiental en los territorios. Acá también para entender un poco también, o darle más contexto, con esto que veníamos hablando, o también hablamos un poco en el recreo recién de la participación ciudadana y lo importante que es, si bien muchas veces no tiene los resultados que esperamos, el artículo 25 de la Ley Bases lo que hace, otorga mayor discrecionalidad a las autoridades, porque las audiencias públicas pueden ser reemplazadas por mecanismos más idóneos, ¿sí? Y en un futuro en el cual se espera que entren más inversiones justamente en estos sectores, lo que menos podemos hacer es perder participación ciudadana para darle más discrecionalidad a las autoridades. También el proyecto de presupuesto del 2025 espera un recorte en el programa particularmente de evaluación y control ambiental, el cual se encarga de controlar las actividades contaminantes y particularmente de evaluar los estudios de impacto ambiental de los proyectos.
y estamos hablando que cae de más de 50.000 millones de pesos que tiene actualmente a solo 16.500 millones, ¿no? Un recorte de 35.000 millones cuando se espera que haya un montón más de estos proyectos que tienen alto impacto socioambiental. En cuanto a los incentivos que reciben los proyectos, se catalogan en tres: tributarios, cambiarios y aduaneros, ¿no? En la parte tributaria lo que tienen básicamente es un beneficio de disminución de impuestos. Impuestos a las ganancias, en vez de pagar 35%, van a pagar 25%, pero no solo eso, sino que van a poder deducir amortizaciones, quebrantos, impuestos al débito, intereses, etcétera, es decir, que pueden llegar ese 25% a un 0%. El IVA como crédito fiscal, que en la práctica se materializa como no pagar IVA directamente, siendo el IVA uno de los impuestos más regresivos que tenemos. A quienes tienen la capacidad de pagarlo no se lo vamos a estar cobrando. Y también, bueno, impuestos a los dividendos, que a partir de los 7 años, recordemos que es un régimen por 30, 40 años, a partir de 7 se divide la mitad del impuesto que se paga, que pasa de un 7% a un 3,5%. En cuanto a los cambiarios, la idea es que en el corto plazo estos proyectos cuenten con libre disponibilidad de divisas. ¿Qué significa esto? Que no tengan ni siquiera que liquidar las divisas en el mercado único de cambios que tenemos. Esto se va a lograr escalonadamente. A partir del tercer año van a contar con el 20%, a partir del cuarto año con el 40% y a partir del quinto año con el 100% de libre disponibilidad. Si son proyectos estratégicos de exportación estratégica a largo plazo, a partir del cuarto año ya van a contar con el 100%. Acá es importante decirles que cuando Guillermo Franco fue a presentar este régimen al Congreso, él planteaba que estos son proyectos que tienen una maduración de entre 3 a 5 años. Es decir, que a partir del tercero o al quinto año van a empezar a exportar recién. Es decir, cuando empiecen a exportar y a generar las divisas, van a tener 100% de libre disponibilidad de divisas. Y al mismo tiempo, por más que ellos no tengan la obligación de ingresar y liquidar esas divisas, le vamos a asegurar el acceso al mercado de cambios a que sí puedan sacar divisas del mercado nuestro, digamos, ¿no? Ya sea para pagar dividendos, utilidades o intereses de deuda. Por el lado de los incentivos aduaneros tenemos las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones van a contar a partir justamente del cuarto año o del tercer año para los proyectos estratégicos de largo plazo con derecho de exportación 0%. Es decir, tampoco le vamos a estar cobrando ningún tipo de derecho de exportación a sus exportaciones. Y en cuanto a las importaciones, se liberan las importaciones, es decir, derechos de importación 0 van a tener. Y lo que esto genera es un riesgo, ¿no?, a que haya un traspaso de tecnología usada y obsoleta de los países más del norte hacia los países del sur, en este caso, digamos, hacia Argentina. En la primera vez que se aprobó, que en realidad no se aprobó, que se mandó este régimen a tratar, no se tenía en cuenta ningún tipo de condicionamiento a la generación de empleo local. Finalmente se aprobó con un 20% de la inversión que tengan estos regímenes a proveedores locales, siempre y cuando puedan competir en las condiciones de mercado, es decir, de precio y calidad. Y por otro lado, si bien es un proyecto que en la teoría dice esto de que busca crecimiento económico y la generación de empleo y demás, la verdad es que no prevé ningún tipo de condicionamiento para generar encadenamientos productivos que generen un mayor valor agregado a las exportaciones, ni tampoco obliga a una transferencia tecnológica. Eso básicamente es el régimen que se creó, de nuevo, visto desde una lógica completamente economicista, ¿no?, a la cual nos tienen acostumbrados. Del lado de nuestro análisis que nosotros hacemos de la Fundación es que la pata ambiental flaquea por todos lados, que tiene que ver con esto de que el ambiente es un costo, y por ejemplo destacamos que no es requisito para adherir al régimen los estudios de impacto ambiental, ni tampoco las evaluaciones de impactos acumulativos. Acá, nada, el caso que se hablaba anteriormente, estos 34 proyectos mineros, o de manera general en realidad, o también pueden ser los 10 proyectos litíferos que hay en los humedales alto andinos en la misma cuenca. Si no se hacen evaluaciones de impacto ambiental, no sabemos realmente el riesgo que corre las zonas, digamos, donde se van a centrar estos proyectos. Tampoco se prevé ningún tipo de sanción ante el incumplimiento o violación de normas ambientales, es decir, que si hay sanciones si no se invierte tanta cantidad de plata o si las importaciones que traen estas empresas se usan para otros lados, pero si hay daños ambientales o violación de normas ambientales, no hay ningún tipo de sanción que sea prevista. Cuando, de nuevo, son generalmente todos sectores que tienen grandes impactos socioambientales.
Tampoco puede haber ningún tipo de regulación sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos. Este es uno de los grandes problemas, digamos, que destacamos porque justamente un caso como Mendoza, seguramente después hablen más del tema, el agua puede ser un insumo de un proyecto, entonces no se va a poder controlar la cantidad de agua que utilizan para favorecer a la población justamente en tiempos de escasez hídrica, ¿no? Que ya se viven actualmente y que acá 30, 40 años probablemente empeoren. Tampoco puede haber ningún tipo de regulación sobre el producto final, es decir, tal imposibilidad expresamente de priorizar el autoabastecimiento interno para que las empresas de nuevo tengan esa libre disponibilidad de poder exportar todo lo que quieran. Y otra de las cosas que también destacamos es que una vez que están estos proyectos instalados no se les puede impedir que construyan nueva infraestructura para transportar suministros. Es decir, si esta nueva infraestructura pasa por zonas protegidas, no se lo vamos a poder impedir que lo hagan. Y hace poco, la semana pasada creo que fue, o 2 semanas atrás, en esto que se está reglamentando recién, esto vamos a ir viendo y aprendiendo medio que mientras se va dando estos procesos, es que empresas que ya estén asentadas y abran un proyecto nuevo, pueden adherir a ese proyecto y básicamente si tienen que conectarlo con el lugar donde van a procesarlo, entraría como obra de infraestructura, por ejemplo, para transportar insumos y lo van a poder hacer básicamente, no se lo vamos a poder impedir. En caso de que se impida o algo así y los proyectos se sientan perjudicados, tanto para las cuestiones estas ambientales o para intentar modificar cualquiera de los incentivos que se dan, es decir, cobrar algún impuesto más, las provincias, municipios y demás, van a poder acudir estos proyectos, digamos, a tribunales internacionales, por lo cual acá también tenemos una pérdida de soberanía legal. Y bueno, nada, sabemos que generalmente en los tribunales internacionales tenemos todas las de perder. De hecho, Argentina es uno de los países más judicializados en el CIADI, ¿no? Bueno, básicamente eso sería un poco todo y lo que planteamos nosotros es que, desde nuestro punto de vista, ya deberíamos estar en condiciones de plantear justamente otro modelo, otro tipo de régimen de incentivos, digamos. ¿Qué es lo que queremos incentivar? ¿Cómo lo queremos hacer? Desde el vamos que la flexibilización de los estándares ambientales no puede venir, no puede estar nunca. Debemos garantizar una buena calidad de vida para nosotros y para las nuevas generaciones, exigir los estudios de impacto ambiental, evaluaciones de impactos acumulativos, fortalecer la participación ciudadana, un mayor control ambiental también, si sabemos que van a venir muchos de este tipo de proyectos, impulsar también encadenamientos productivos con mayor generación de empleo local y con transferencia tecnológica, entre otras cosas, ¿no? También creemos esto de que el desarrollo económico debe ir de la mano con la justicia social y también con la sostenibilidad ambiental. Así que bueno, eso es un poco todo lo que tengo para decir. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer la organización de este encuentro porque creo que es algo que nos nutre a todos y nos da sobre todo un espacio para seguir reflexionando y analizando cuestiones que nos están tocando muy de cerca y que por eso está bueno que nos formemos. Y te agradezco, Matías, por la exposición, porque también vengo como oyente para aprender de esto, como decís vos, que está aconteciendo. Y en relación a eso, o sea, las palabras que voy a compartir con ustedes en realidad también sigue siendo una propuesta en realidad pensar juntos y hacernos muchas preguntas, y en el caso de los que tenemos la posibilidad de indagar sobre algunos datos, investigar y plantear algunas cosas, ponerlas en relación a lo que va a ir aconteciendo. Entonces, básicamente la idea es proponerles o reflotar o decir que los análisis socioeconómicos clásicos están más vigentes que nunca. ¿Por qué digo análisis socioeconómicos básicos? Porque me refiero que para ver qué va a pasar en nuestros territorios con este tipo de regímenes que la verdad que a mí no me parecen nuevos, sino que vienen como a recrudecer regímenes que han estado a lo largo de nuestra historia y que han signado y que signan nuestras estructuras socioproductivas, la participación de distintos actores productivos y que una vez más y con mucha fuerza hay que estar bien atentos y más en la dirección por ahí que nos plantean desde FARM, atentos y que se hablaba esta mañana con respecto a los usos, la gestión, la administración del agua. Bueno, simplemente para reflotar algunos conceptos o cuestiones de
análisis, como les digo. Yo digo estos análisis clásicos, me refiero básicamente a no dejar de analizar las configuraciones sectoriales de la economía argentina, con asiento en los territorios. Acá mi intención es mostrarles apenas una fotografía de 3 economías regionales para ver cómo esto nos puede dar elementos para discutir ciertas cuestiones de este régimen. No olvidarnos del tipo de empleo que cada sector demanda, y por tipo de empleo me refiero no solo a la cantidad, y me gustó lo que decía Marcelo más temprano, si es quali quanti, a lo quali de los empleos que no es que no estén habiendo transformaciones, las transformaciones vienen todo el tiempo, pero se afianzan en qué dirección. Esa es la preocupación que tenemos, en qué dirección se están transformando los empleos, y esto muy asociado al impacto en los ingresos del hogar. Y lo digo a propósito, yo no uso ni la palabra impacto, ni ingresos ni hogares, hablo de personas, hablo de la posibilidad de reproducción de la vida, pero lo digo a propósito, análisis socioeconómicos clásicos. Veamos el impacto en el ingreso de los hogares. Cualquier indicador que tomemos, por más que esté sesgado o no sesgado, ya nos está permitiendo ver que el proceso de transferencia de ingresos, como lo han planteado una cantidad de autores, en este momento está siendo muy claramente, iba a decir abusivo, pero bueno, es la transferencia desde los trabajadores hacia el capital, y con el RIGI esto se profundiza por todos los lugares. Agregando a esto lo que decía Matías, que es ni siquiera se está teniendo en cuenta el tema ambiental. Entonces, si nosotros a lo ambiental lo consideramos no solo como recursos naturales, que lo son, recursos en tanto pueden ser aprovechables económicamente, ¿sí? Y ese aprovechamiento económico puede tener distintos matices que podemos discutir, pero en este caso directamente no se está poniendo ni en cuestionamiento, con este tipo de régimen me refiero, ¿cuánto se va a utilizar? ¿Hasta dónde? ¿Qué impacto? ¿Qué nos va a quedar de eso? ¿Qué consecuencias? Y como digo, esto puesto en relación con los indicadores básicos sectoriales, me refiero a las actividades económicas que componen determinada economía, salariales y de ingresos y de tipo de empleo que definen estos sectores que aportan a la economía. O sea, ese combo de indicadores ya nos van a decir si este régimen de incentivo a las grandes inversiones van a aportar en qué sentido. El tema de la mesa de la jornada es desarrollo y cambio climático, ¿sí? O sea, desde el primer panel se planteó el tema del cambio climático como una realidad. Se hablaron de indicadores y se hizo énfasis en el agua. ¿Por qué en el agua? Porque nos atraviesa como región particularmente y como planeta en general. Entonces, cuando nos planteamos decir regímenes como el RIGI o en su momento otros regímenes de apertura y de desregulación vinculado a lo tributario sobre todo y a lo, ¿a dónde anoté? Acá, que decías, a lo tributario, yo diría a lo tributario, a lo cambiario, pero también a lo voy a decir a propósito, a la administración de estos recursos naturales, donde desde que se pasó la potestad a las provincias, al territorio de la provincia, digamos, han habido serios problemas en decir cuánto se explota, cómo se explota y qué queda para los territorios provinciales. Una de las cosas que estaba interesada en escuchar a Matías y a los compañeros que están haciendo lecturas críticas del RIGI, era saber, porque me quedaba la duda, qué queda para las provincias, incluso en los términos hegemónicos, digo, de las arcas provinciales, porque uno de los impuestos que se reduce o que se los exime son los ingresos brutos. Entonces, los ingresos brutos, que me ayuden los economistas, por favor, son una de las principales fuentes de ingresos para las provincias. Entonces, ¿qué hay detrás de estos acuerdos a nivel nacional que tienen que adherir las provincias? Como decías, ya adhirieron 13. ¿Qué queda entonces para las provincias? No hay control sobre los recursos naturales. El tipo de empleo y de las actividades económicas sectoriales queda librado a esta desregulación de entrada de capitales como si fuera, digamos, la solución a problemas de crecimiento económico, ni hablar de desarrollo, que amerita toda la discusión que espero enseguida vamos a intercambiar. Entonces, de nuevo, mínimamente compartirles unas palabras que es, el RIGI, la definición del RIGI es una mirada totalmente parcial de la realidad económica en general, ¿sí? Como apuesta y apalancamiento del crecimiento económico, no radica exclusivamente en la promoción de inversiones, tampoco en la invitación
al capital. Capital extranjero, transnacional, ¿qué capital, no? Con ofrendas, permítanme esa palabra, con ofrendas como las exenciones impositivas y la desregulación del mercado. Como dijimos, exime del pago de sellos e ingresos brutos, tributos que son fundamentales para las arcas provinciales. Entonces, ya lo planteaban y demostraron con sucesivas investigaciones empíricas sobre el poder económico en el país, desde el Grupo de Economía y Tecnología de Claxo, Aspiazu, Yornos, Chef, Schwarzer, Basualdo y un montón de otros que los pueden buscar y traer, todo el estudio de las privatizaciones durante la década de los 90 y que empezaron también antes, o sea, desde los 70 en adelante se han estado dando procesos de desregulación. Todos esos estudios nos permiten ver cómo se viene transformando esta, como decían estos autores, ya no es una desregulación, es una re-regulación, porque no es que deja de haber un papel del Estado. El Estado está en el RIGI, muy presente, cuando desregula, en palabras de ellos, para mí es re-regula, y en palabras de otros autores, tributariamente, cambiariamente, aduaneramente. Aduaneramente, conocemos que muchos de los actores productivos locales tienen dificultades para traer un equipamiento que puede ser vital para su proceso productivo. Después podemos discutir otras aristas, pero sabemos que tiene esos problemas y resulta que cuando se promueve ahora las grandes inversiones, en realidad, y me van a disculpar, tengo un posicionamiento al respecto, se está facilitando una vez más, lo iba a matizar un poco, pero no he podido. ¿Lo suelto? ¿Está permitido en este espacio? Se está permitiendo, se está invitando a qué capital. Capital no en un sentido de persona, puedo decir Elon Musk, por ejemplo, pero no estrictamente eso, sino al capital transnacional, corporativizado, que lo que tiene es la posibilidad de actuar en estas dimensiones. Pensemos en la diversidad de actores productivos, los que quieran, desde la agricultura familiar hasta las pequeñas y medianas industrias que, bueno, me han conmovido en parte de mi carrera de investigación, porque digo, ¿qué pasa con aquellos que acá mismo en nuestra provincia sabemos que hay un montón de personas que han emprendido en el buen sentido de la palabra y construyen y desarrollan, innovan? O sea, no tendría prejuicios sobre eso, pero digo, sobre la posibilidad de impulsar procesos productivos en respuesta a necesidades territoriales, desde alimentos hasta equipamiento mínimo para producir esos alimentos, ¿no? Y en realidad con el RIGI, y como lo contaba el compañero, se está invitando a una gran inversión como si fuera una salvación. Y a mí me suena a discurso, a fundamento viejo. Esto ya lo hemos escuchado. Entonces, quisiera simplemente retomar esta idea de que hagamos estos análisis socioeconómicos clásicos, ya sea que le entremos por el lado del empleo o de los sectores productivos, como es una de las patas que me conmueve, digo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar entonces con la industria regional? La industria regional que obviamente está asociada con capitales transnacionales, o sea, ya no lo ignoramos, pero bueno, en definitiva, ¿qué empleos va a generar? ¿Con qué tipo de salarios? ¿Sí? ¿Qué retornos, si queremos, van a haber para estos actores productivos? Trabajo, empresarios, mismo el Estado. El Estado es un actor productivo. El Estado participa activamente en muchos de los sectores productivos. Entonces, en definitiva, preguntarnos por eso y desde nuestros distintos espacios de trabajo, bueno, vamos a lo finito, a ver, veamos el dato concreto y pongámoslo en diálogo, porque creo que de las cosas que no tenemos que perder en esta avanzada que hay sobre la ciencia, la técnica, la docencia, no tenemos que perder la posibilidad de argumentar fundamentadamente como hemos aprendido en la universidad pública. Entonces, bueno, mínimamente les quiero mostrar en este ejercicio de análisis de las economías regionales una fotito esta. Sé que por ahí no es tan amable el cuadrito, pero yo les voy a contar. Simplemente, si uno toma estos datos, los podemos buscar en el INDEC, en el OEDE, en el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, bueno, ya no es Ministerio de Trabajo, de lo que actualmente sea, pero aunque sea como datos, como foto, como punto de partida, nos siguen sirviendo. ¿Por qué?
Porque en términos de estructura socioproductiva, tener en cuenta los valores del Producto Bruto Geográfico, que el Producto Bruto Geográfico básicamente es el PBI de las provincias, o sea, tiene el anclaje de los bienes y servicios que se producen en nuestros territorios, en las provincias. Entonces nos permite un análisis más situado espaciotemporalmente, obviamente, pero también con las cercanías, digamos, de complementar con otras fuentes. Entonces, mínimamente esta foto como punto de partida es bien interesante para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en el caso? No sé si les conté que las economías que he tomado es Mendoza, Neuquén y San Juan. Creo que es claro por qué las he tomado para discutir algunos de estos temas, y si no lo vemos en estos datos. Neuquén es la primer columna. Fíjese que en términos de Producto Bruto Geográfico, la actividad económica, explotación de minas y canteras aporta el 35%, estos son datos del 2021, o sea, está viejito, pero no importa, porque ya vemos una configuración socioproductiva estructural, porque que Neuquén tenga esta altísima participación tiene que ver con su trayectoria de producción histórica, ¿sí? Bueno, pensemos qué va a pasar con el ejemplo de Vaca Muerta, que está en boga, y ya si llego les quiero mostrar solo 2 noticias para ver hacia dónde apunta el RIGI en ese sentido, pero fíjense cómo ya es importante su participación en términos de valor de la producción, de los ingresos que produce. Pero miremos en términos de las unidades productivas. Solo un 2,2%, no digo que sea bueno o que sea malo, pero es solo un 2,2% del total de las unidades productivas asentadas en el territorio neuquino. Y en términos de empleo, un 17,6%. De las 3 provincias, este sector, ¿sí?, es el que más aporta en términos de empleo, digo, comparativamente en la misma actividad económica, ¿sí? Bueno, miremos qué va a pasar, porque el viernes estuvimos en una charla, un foro de energía, que estuvo bien interesante, en el cual vino el presidente de YPF, Horacio Marín, y dijo que lo que se está buscando es que no haya personas en los pozos petroleros, que sea todo, no me va a salir a mí la palabra, pero me va a salir teledirigido, que no es eso, pero que todo esté, digamos, comandado, y lo dijo así, se lo juro, bueno, dijo que todo esté comandado desde las oficinas de Puerto Madero. No queremos personas en los pozos para los errores y la eficiencia. Bueno, por suerte me han dado rienda suelta que diga mis pareceres. En otros espacios voy a hablar más científicamente, pero directamente. O sea, el objetivo de YPF es producir más para exportar más, ¿sí?, para obtener rentabilidad. Ya directamente no importan los empleos. O sea, vieron que a veces se dice, vamos con el crecimiento económico para el empleo, los salarios. No, directamente tenemos que producir para la rentabilidad. Y lo dijo clarito, YPF, cuando yo la tomé, valía, a mí los números grandes me cuestan, pero 20.000 millones de dólares, que debe ser mucho más, ahí ayúdenme de nuevo los economistas, dice, y ahora desde que estoy en la gestión ya vale 40.000. ¿Y saben cómo miden eso? Por su participación en la bolsa de valores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la valorización de las empresas productivas en base a los recursos en nuestros territorios pasan exclusivamente y ya sin ningún tapujo en términos discursivos por su valorización accionaria, financiera. Entonces, una de las cosas del RIGI es que le facilita este tipo de grandes empresas, estas grandes inversiones, la estabilidad financiera. Esto que dijo el compañero, el crédito fiscal a partir de la exención del IVA es un porcentaje altísimo, ¿sí? Es un porcentaje altísimo que si no lo pagan estas empresas, que son capitales concentrados, ¿sí?, son recursos que no quedan ni en nuestro territorio, porque los están extrayendo esas riquezas en un sentido amplio, no quedan en términos de las arcas provinciales para, no sé, dirigir esos recursos para otros lugares. Y básicamente, y vos contabas que también se les va a facilitar las transacciones intraempresa, que eso ya viene sucediendo. En términos, digo, de esto, cuando decimos las regulaciones cambiarias, monetarias y aduaneras, a veces las salidas de los capitales era un poco más controlada, 4 minutitos, bueno, eran controladas, pero ahora directamente, o sea, si son transacciones intraempresa, ni siquiera, ni van a pagar tributos, ni van a pasar ¿cómo se diría? Como un registro de que es parte de las riquezas producidas en nuestro territorio, ¿sí? Bien, bueno, si
si quisieras pasar a la próxima, porque eso era como para ejemplificar. Esto también no es nuevo, pero fíjense, el complejo hidrocarburífero, uno de los sectores, este sector sería la base, digamos, esta explotación y minas y canteras, es la base de la cadena de producción y valor de todo lo que es petróleo, gas y energía eléctrica también, ¿sí? Entonces, como base, la base, o sea, uno de los inicios de la cadena de producción es acá, en la explotación. Ya vemos, digamos, los pozos de recurso convencional son los verdes, los pozos de recurso no convencional los rojos, los permisos de explotación los amarillos y los permisos de exploración de hidrocarburos bastante menos, que probablemente se vayan a afianzar con esta entrada de capitales privados, porque es lo que se enfatiza, y se va a potenciar, entonces, de los convencionales a los no convencionales, exploración y explotación. Y ahí, como para ir cerrando por los 4 minutos, después si quieren podemos... Quería leerles 2 noticias de esta semana, con relación cuando puse, bueno, RIGI y sectores productivos y poder comprender por dónde viene la mano, porque, bueno, cuál es la materialidad de un régimen que se ha formulado. 2. Una, inversión en Vaca Muerta, la transportadora de gas del sur, TGS, después las pueden buscar, que lo que busca es expandir la capacidad del gasoducto Perito Moreno, antes Néstor Kirchner, se le cambió el nombre, con una inversión de $700 millones. Entonces, ya desde la base entra en el RIGI, porque en el RIGI la base es de $200 millones, entonces ya queda comprendido en eso. Pero lo que quiero destacar es que, por un lado, dice, reduciría la cantidad de importaciones de GNL y gasoil. Bueno, bien, soberanía energética. Y destaca también que se financia íntegramente por privados, porque eso es un atributo destacable, y participan, a su vez, capitales nacionales y otros, bueno, Pampa Energía, Familias Electric, pero lo interesante es, de lo que destacan, es que van a tener que concursar entre privados de capitales extranjeros. O sea, el RIGI promueve que compitan entre sí capitales de distinta procedencia, esto que decía al principio, ¿qué capitales, digamos? O sea, ni siquiera hay una pregunta sobre qué capitales, hacia dónde van esas riquezas, etc. Y la segunda noticia, que es también la que me interesa, digamos, contarla en relación con lo que les he comentado, es la inversión en plantas de GNL, que es gas natural licuado. El GNL es una de las formas que se está promoviendo para exportar estos recursos hidrocarburíferos porque es bastante muy rentable, ¿sí? Entonces, el RIGI está entre las obras de infraestructura, que era otro de los sectores que entraba en el RIGI, un oleoducto estratégico que unirá Vaca Muerta Sur con un nuevo puerto exportador en Punta Colorada, que es una región costera de Río Negro. Lo que destacan, de nuevo, el presidente de YPF, es que este oleoducto es estratégico porque lo que va a lograr o lo que se pretende es que toda esa producción vaya directo a exportación, ¿sí? Y que con ello las exportaciones crecerán por lo menos, como mínimo, 20.000 millones de dólares, ¿no? Y dice, será exclusivo para exportación. Lo destaco porque es algo que se va a retomar en el próximo panel. Entonces, de nuevo, ¿qué capitales? ¿Sí? Esto de la no regulación, diríamos, ambiental, ¿sí? Y la proyección hacia la exportación y la valorización accionaria. De nuevo, coincido con Matías, con la lectura de Farm, que no hay ni siquiera un reparo acerca de todo lo que esas riquezas que tienen origen en nuestro territorio, en nuestro trabajo, en el trabajo, digo, de nuestros coterráneos, habilita, facilita, permite, abre a la presencia y el movimiento de este capital, que es un gran capital, en este contexto, digamos, de una Argentina que presenta bastantes desigualdades. ¿Qué quiero decir con esto? Y para cerrar, que básicamente en un análisis básico socioeconómico, el RIGI no contribuiría de ningún modo a reducir la terrible situación que está sucediendo en términos sociales y económicos de gran parte de la población. Bueno, gracias.
¿Sí? Está en la carpeta Seba. Seba. Ahí es. Bueno, muchas gracias por toda la invitación a estas jornadas que están maravillosas y tristes. Bueno, en línea con esto que estamos hablando de las grandes inversiones, que dudaría en si está bien ese nombre, pero bueno, así se llama, RIGI, ¿no? RIGI. Yo les voy a hablar del ambiente, porque en el marco del RIGI, si miramos el salario mínimo vital y móvil de hoy es la mitad que el del 2015, y no está hecho para salvar a la población, mejorar los niveles de ingreso ni nada. Está hecho para esto, para el extractivismo y seguir siendo proveedores periféricos de los países centrales. Entonces no me sorprende que no haya ingreso bruto, que no haya IVA, nada. Esto es un traje a medida, es una entrega. Si buscáramos la plata la encontraríamos en los barcos en el Paraná y no se ha hecho nada para controlar eso, todo lo contrario. Entonces no es una cuestión económica, a mi modo de ver, y nos venden que la economía, bueno, yo también les voy a responder en números económicos, ya que eso es lo único que miran, aunque me gustaba más la palabra que había dicho el Marce, no es economía. Así que bueno, ¿cuál es? Crematística. ¿Esa cuál? Crematística. Crematística. Casi como que nos cremarían, digamos. Pero sí, sería esa la palabra. Bueno, bueno, ahí lo debatiremos. Claro, por eso. Claro. Entonces, esta fotito que la sacó mi esposa, íbamos en el auto, es un desmonte de Coirones en el acceso sur. ¿Sí? Esto habla de cómo la falta de conciencia a la hora de gestionar políticas públicas puede ser carísimo. Esto es una tontera. Coirones al lado del acceso sur, una tontera. Sin embargo, ahí hubo una maquinaria, desmontaron este yuyo. Entonces después, lo que tenemos hoy en día, esto fue hace un par de meses, un montón de basura, tierra, corre el viento y se lo lleva. Ahora cuando empiece la lluvia se va a lavar el suelo. Van a haber yuyos nuevos, como el cardo ruso y demás, que atraen mosquitos, que son... Y si mientras tanto, si deciden poner pasto, lo que sea, hay que mantenerlo, regarlo y demás. ¿Todo por qué? Porque no se valora lo nativo. Un coirón. Entonces, es algo muy simple, pero ya van a ver cómo silvana con el resto de la charla. No voy a redundar en esto que algo Lautaro y Elma ya mencionaron. ¿Hablaste de esto? Bien. Es cómo afecta a los Andes centrales el tema del cambio climático, con aumento de las precipitaciones, de las temperaturas, disminución de las precipitaciones muy fuertemente. Mendoza vive del agua de la montaña. Los aportes del verano son prácticamente no considerados, y si bien va a haber un corrimiento de la isoyeta hacia el oeste que van a generar un aumento de las precipitaciones, son precipitaciones que van a venir en forma torrencial, o sea, con mayor intensidad, mucho menos regulares, y puede haber un aumento que se le puede dar algún aprovechamiento, pero nunca se llegaría a lo que acumula la montaña en forma de nieve. Y eso también está siendo complicado, pero por suerte tenemos un montón de glaciares que, pese a que van disminuyendo su superficie y su volumen de agua embalsado naturalmente, siguen siendo un gran
reservorio de agua justamente para estas épocas en las que más las necesitamos como sociedad, porque es cuando menos oferta natural hay, permiten suplir este déficit en la demanda de la sociedad. Entonces, bueno, yo voy a hablar bastante de Chile, más que nada, porque si miramos la montaña, tenemos que mirar el clima de Chile. Lo que llena a la cordillera principal de nieve, y con eso se permite la formación de los glaciares, son la fuente de humedad pacífica, que son las precipitaciones que ocurren en invierno. Y cuando vemos qué es lo que pasa con las precipitaciones, vamos a ver si no tiro nada. Esto es un análisis de CADAL que hizo el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de Chile, que son los que instauraron la palabra megasequía. Y en su momento, bueno, vemos el análisis de CADAL de cómo han sido las precipitaciones. Esto es la megasequía sufrida del 2010 al 2022. Y vemos cómo en el futuro lo que se proyecta es que nosotros vamos a atender en las líneas rojas la condición de la megasequía es la condición de base estructural, o sea que lo que vivimos, salvo estos últimos 2 años que han tendido a ser más normales, es una condición de secamiento en general. Pasemos. Tal como mostraba el Marce, cuando vemos este análisis de Mariano Maciocas, vemos que la oferta de la nieve es fluctuante, pasa un 5, un 250% de un año al otro respecto a la media. Tenemos años muy poco nevadores, años muy nevadores. Sin embargo, los caudales de los ríos están más amortiguados, fundamentalmente en años secos. Acá vemos la sequía del 68, donde el caudal cae, pero no todo lo que debería haber caído si solo dependiéramos de la nieve. Si dependiéramos de la nieve ese año, tal como dijo el Marce, nada, nos teníamos que ir básicamente en un 5% de la media. Ahora, no pasó eso, los caudales siguieron estando, por lo menos a la mitad de los ríos, porque hubo un aporte de los glaciares. Sin embargo, voy a hacer un breve pantallazo cuando hablo de glaciares, porque me gustaría que distingamos esto. ¿Pasa, porfa? Tenemos glaciares descubiertos, este es el glaciar Orcones Superior en el Parque Provincial Aconcagua. Esto es Plaza de Mula, seguimos. Esto es también Plaza de Mula, ahí ven las mulas, y vemos acá una masa de hielo y roca arriba, ¿no? Esto es un glaciar cubierto. Hay muchas clasificaciones de los glaciares, pero a grandes rasgos vamos a hablar de 3 para no enredarla, porque no es el objetivo de esta charla tampoco. Y si seguimos, después tenemos los glaciares de escombros o rocosos, ¿sí? Acá vemos a una persona, para que se den una idea, esto es un glaciar chico igual de escombro. Y si seguimos, vemos que estos glaciares de escombro, que en el caso de la cuenca del río Mendoza representan el 40%, tienen una gran ventaja porque están cubiertos, son una mezcla de hielo, roca y aire, que esa mezcla de roca, aire que tienen encima los aísla de las temperaturas ambientales de una manera que les genera como un efecto termo, ¿sí? Que los aísla. Entonces son mucho más resistentes a los aumentos de las temperaturas pronosticados ante los escenarios de cambio climático. Y como ya los estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No protegerlos permite que pase esto. Esto es en Putaendo, del otro lado de la cordillera, en Chile. Vemos cómo le han pasado con un camino minero arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros sacamos esa capa de protección, se derriten los glaciares. Entonces, avancemos. Entonces, bueno, es muy difícil la cuantificación del agua que aportan los glaciares. Entonces yo hasta el 2019 escuchaba a la gente de irrigación, o acá en Mendoza, o la Dirección General de Agua en Chile decir, no aportan más del 10% del agua. Entonces empezaron haciendo revisión de bibliografía, de mediciones puntuales, casos puntuales y demás. Podemos ver este trabajo
de Peña y Nasarala en Chile que hablan del 67% para veranos secos, de años secos. En el caso del Maipo, después hubo otro trabajo que sale de Álvaro Ayala y colaboradores que hablan de un 60% para la cuenca del Maipo, ya esto con modelados digitales, esto es un trabajo del 2020-22, no me acuerdo. Y nosotros lo que hicimos fue si podemos pasar, fue decir, bueno, pero están los distintos tipos de glaciares. Entonces un glaciar descubierto yo lo puedo ver con imágenes satelitales, separar de la nieve lo que es hielo y nieve, pero un glaciar de escombros no, o agua subterránea. Bueno, a través de la química, ese fue el trabajo mío del doctorado, poder distinguir y cuantificar los aportes de las distintas fuentes de agua. No los quiero aburrir con toda esta parte porque isotopía, química y demás, pero bueno, el resultado final es que para la cuenca del río Mendoza en un año seco, en el verano de un año seco, el 67% del caudal vino siendo otorgado por el derretimiento de los glaciares, ya sean descubiertos, cubiertos o escombros, de los cuales un 51% era de los glaciares descubiertos, los blancos, porque obviamente se derriten más, y los glaciares de escombro, al estar con este efecto termo, que son mucho más resistentes, entregan un caudal continuo y constante y representaban un 16% del caudal, ¿sí? Las aguas subterráneas un 20%, porque hay flujos subterráneos en la alta montaña también. Los ríos se llenan de abajo para arriba, de hecho. Y la nieve un 13%. En el verano, que es cuando más hace falta la provisión hídrica, porque es la época de los cultivos, ¿no? El mismo estudio en el lado chileno, en la cuenca Espejo, la cuenca del río Mendoza, la cuenca del río Aconcagua, dio valores similares, 57%, 19% para agua subterránea y 24% de la nieve. Esto es coincidente con otros estudios, con otras metodologías en las mismas cuencas de Jason Yanke, de Maxi Rodríguez y Ezequiel Tum. Ahora envió a publicar con un trabajo, un modelo, ¿cómo es que se llama? Que emplea imágenes satelitales, datos de caudales, de estaciones terrenas y demás, calculan los aportes de los glaciares y le dan exactamente los mismos resultados que en nuestro trabajo. Entonces, no es el 10%, de hecho, Ezequiel Tum habla de que el 40% del agua en los años secos históricamente viene de los glaciares. Si podemos avanzar. Acá está, bueno, fue su tesis, ahora estaba enviándolo a publicar. La comparativa que hace con nuestro trabajo le dan los mismos resultados. Avancemos. Sí, eso repite. Bueno, avancemos, esos son humedales altoandinos en el lado chileno, a la altura de Uspallata, pero en el lado chileno. Y analizando, bueno, estuve investigando ya casi 7 años, así que por eso también mucho de las investigaciones voy a hablar de eso. Si por ejemplo vemos la formación de la laguna del Inca, que es donde está el Hotel Portillo, cuando cruzan allá, le hicimos esta cuantificación y por ejemplo la laguna del Inca está formada en un 76% por nieve, un 14% de aporte es glaciar y un 3% es de glaciar rocoso o de escombro. En el caso de Las Vegas del Nacimiento, que es un sitio Ramsar, que está en el Parque Andino Juncal, el 46% es de origen glaciar, un 30% es de glaciar de escombro y solo un 12% es de origen nival para años secos, ciclo seco enmarcado en la megasequía. Eso quiere decir que es muy importante el aporte a la vida y al sostenimiento de estos cuerpos de agua que generan y sostienen la biodiversidad en la altura por los glaciares y los glaciares, el sistema, los ambientes glaciares y periglaciares. Seguimos, porfa. Entonces, ahora ya para cerrar, les quiero hablar de este cálculo que hice en su momento en el marco de la Ley de Glaciares de Chile, que estuve participando como el comité científico. Entonces, ¿sí? Sí. No, la anterior. Entonces, por ejemplo, sí, avancemos. Producen más de la mitad,
76% cuando sumamos los ambientes glaciarios y periglaciarios en Chile, ocupan menos del 1% de la superficie regional. Entonces, cuando vemos este estudio basado en el inventario de glaciares, inventario público de glaciares de Chile del 2014, que ya está la versión 2022, que está mucho más actualizada porque habían bastantes cuerpos de hielo no inventariados en ese inventario de la Dirección General de Agua, que lo corrigieron. El del 2022 está mejor, está corregido, o sea, esto tiene menos cuerpos de hielo que lo que correspondería, pero entre las regiones de Atacama al Maule, que son las regiones que tienen el desarrollo de la megaminería y donde vive el grueso de la población de Chile, hay unos 4.200 cuerpos de hielo, ¿sí? Avancemos, que si nosotros hacemos, lo que yo hice fue un promedio del costo de construcción para embalsar el agua, el costo de construcción promedio de todos los embalses construidos de las regiones de Coquimbo a la metropolitana, basado en la información pública, es de aproximadamente $2 el metro cúbico. Eso está totalmente subvaluado porque estamos hablando de embalses a cotas bajas, para agua de riego, no estamos hablando para agua de consumo humano, que son otros valores, y es solo construcción, no es operación ni mantenimiento. O sea, estamos hablando por lo bajo en los costos de construcción, estamos hablando por lo bajo en los... No estamos considerando costos de operación ni mantenimiento, y estamos hablando muy por lo bajo en el caso del volumen de agua que contienen en forma congelada los glaciares, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que salir, si Chile tuviera que salir como Estado a construir embalses para contener el agua que gratuitamente hacen de forma natural los glaciares, debería invertir 57.000 millones de dólares para esos 4.200, sabemos que son mucho más, o sea, es mucho más la plata en realidad, que representa el 20% del PBI de Chile. En el caso de Mendoza, ¿sí? Avanza, por favor. La superficie de glaciares de Mendoza son 1.239 kilómetros cuadrados, ocupan el 0,83% de la superficie provincial. Avancemos. Y sin embargo, esto del 3 de noviembre vuelven a querer atacar, lo mismo que pasó con el proyecto de ley Bases 1. Quieren atacar a la ley de glaciares. Y fíjense lo que mencionan en el coloquio de idea. Si no es ahora, ¿cuándo? El título que eligió el empresariado para el coloquio de idea representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, ¿por qué es importante proteger a los glaciares? No solo por una cuestión que por ahí en este grupo entendemos de que el agua es más allá que agua, ¿sí? No es un recurso, es completo, complejo, es la vida, es un montón de cosas. Pero al margen de eso, vamos a hablarle en los mismos números, en los de la crema, ¿cómo era? Crematística, le vamos a hablar en crematística. Avancemos. Entonces, sí, con esto termino. El costo de construcción del dique Potrerillos, actualizado a los valores de hoy, nos da que es muy similar a los valores de Chile, $1,76 por metro cúbico, a la cota del dique Potrerillos, no más alto, por metro cúbico embalsado. Solo costo de construcción, no operación y mantenimiento. Si nosotros tuviéramos que embalsar todo el agua equivalente contenida por los glaciares, solo los glaciares descubiertos, no los glaciares cubiertos ni escombros, que son como la mitad más o menos entre los dos, el 40% son de escombros, pero solo los descubiertos, o sea, la mitad de los glaciares, estamos hablando de que eso nos costaría 2,27 exponente a la 12 dólares, que dividido el PBI de Argentina de 640.000 millones de dólares, nos da que son 3,56 PBI de Argentina embalsar el volumen de agua equivalente de los glaciares descubiertos que tenemos en la cuenca del río Mendoza. Nada más. Todo muy... O sea, de acá siempre es para arriba. Es todo el piso. Todo el piso.
No hay exageración, está totalmente subvaluado esto que le estoy diciendo. O sea, no hay riesgo de pecar por lo alto. Entonces, si vemos la provincia de Mendoza, son 149.000 kilómetros cuadrados, el 4% de la mayoría de la población, o sea, la mayoría de la población se ubica en el 4% del territorio, que ocupan el 0,83% de la superficie regional, o sea, hay que proteger menos del 1% de la superficie de la provincia para asegurar más de la mitad del agua y asegurar también no destruir estas reservas de agua que nos implicarían una erogación estatal el día de mañana para generar este volumen de embalsamiento de 3 veces y media el PBI de toda la Argentina. Entonces, hablan de crematística, yo creo que los balances económicos los tienen que hacer un poquito más completos, porque si no están considerando los impactos ambientales, nos quedan los pasivos, no están dejando impuestos, no tienen en cuenta este cálculo básico. No sé, no soy economista, pero yo les pongo un 0. O sea, ¿cómo no? Los economistas de estas corporaciones, los gerentes que cobran millonadas, ¿a dónde está en su balance de costo-beneficio la incorporación, esta externalización de costos que hacen hacia la sociedad? Nosotros nos quedamos con los pasivos, ellos con las ganancias. ¿Cómo es? Entonces, no les pido a ellos que lo interpreten, porque claramente compraron y van a seguir comprando los espejitos de colores y no me sorprende que una gran parte de la población los compre también. Lo único que estaría bueno es que los revisen a los espejitos de colores, porque vienen con un montón de rebarbe y muchas veces hasta con cosas muy, muy negativas en el largo plazo. Y el tema es que una vez que se destruyen estos ambientes, como el Marce decía, el riesgo de la contaminación es bien alto, no sé si no me queda, ¿no? Porque acá tengo un cierre, pero hay riesgo de contaminación enorme. O sea, las montañas son porosas, yo le dije que los ríos se forman de abajo para arriba. Son sumamente porosas. Entonces, cuando hablamos de pinchar y sacar agua, ese agua se recargó de arriba. Entonces, si vamos a estar afectando la fuente de recarga, no solo con la extracción, saquémosle la parte cuantitativa, vamos a lo cualitativo, como decía el Marce. Las contaminaciones que generemos allá las vamos a ver acá. Ni hablemos de que si nos están volando el cielo, si puedes pasar rápido a una diapo, ya te digo cuál. Pasa. No, es que esto era por si me daba más el tiempo, pero sí. Eso, anda ahí atrás, una más, ahí. Fíjense esto en la región metropolitana en Santiago, como desde el año 2004, por ejemplo, está este proyecto que aspiran las calles de la ciudad para disminuir la contaminación del material particulado. Si vamos a la siguiente, en el caso de la ciudad de Santiago, la mayoría de los vientos, el 73% de los vientos tienen una componente suroeste a noreste, o sea que la mayoría del material particulado de la explotación de la montaña termina en la montaña, justamente. Sin embargo, tienen esa altísima contaminación y tienen que pasar aspirando las calles de las comunas para disminuir, porque hay un efecto de resuspensión por vientos y demás del material particulado que con ese 23% de la componente de los vientos igual se deposita en la ciudad. Imagínense qué pasaría en Mendoza. Yo este año con uno de los vientos sonda acababa de limpiar la cocina mía, un hierro negro, corrió el sonda, después le tuve que sacar pero refregar porque estaba como pegado, era una capa enorme de tierra. Si todo eso nos va a venir encima con un montón de material liberado, estamos la dirección, la componente principal de los vientos, una vez que son lo mismo que nos dejan la humedad en la montaña, después llegan a Mendoza, nos va a venir un montón de material particulado de rocas que han sido expuestas, y ni hablemos de también las percolaciones ácidas que se generan por exponer estos mismos minerales al aire, ¿no? Que se terminan generando estos drenajes ácidos y bueno, los riesgos de contaminación por las sustancias que se emplean y que no hay evaluación de impacto ambiental en el transporte de esas sustancias tóxicas, porque no es lo mismo transportar
un camión de ladrillo con un camión con ácido sulfúrico o santato a la margen del río Mendoza, que eso no tiene evaluación de impacto ambiental. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, no termino ahí con esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que, viste, hay una edad en que te empieza a jorobar el cuello, viste. Entonces, bueno, el RIGI, el régimen de incentivos de grandes inversiones. Nosotros les decimos, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente esto de generar este tipo de articulación con los que estamos en las calles defendiendo el agua y los bienes comunes y la academia es trascendental. Bueno, el régimen que nosotros les decimos régimen de incentivos para el saqueo, la entrega, el incremento de la desigualdad, porque vienen por nuestros derechos laborales, ambientales, culturales, de la ciencia, de la técnica, del sistema sanitario, del sistema educativo, del sistema universitario. En una palabra, es integral. Son muchas las provincias que lamentablemente han ido adhiriendo porque, de acuerdo a la Constitución del año 94, es el dominio de las provincias. Entonces, esta ley que nació parida por la corrupción y la represión. La corrupción, porque todos sabemos que para que en el Senado saliera la aprobación, costó una embajada en París, cargos en Yacyretá y en Sierra Grande, ¿no? Y la represión, porque genera una brutal represión que durante mucho tiempo 33 compañeros y compañeras defendiendo que no saliera el RIGI, la entrega costó, y bueno, están todos libres, pero con proceso judicial. Y eso se ha hecho extensivo a casi todas las provincias. Por ejemplo, en Chubut, los compañeros que estuvieron hasta hace muy poquito en las puertas de la legislatura luchando para que no aprobaran el RIGI, están siendo procesados judicialmente. Hubo una denuncia de desacato a la autoridad y amenaza a la autoridad por el canto a donde vayan, los iremos a buscar, y eso es amenaza a la autoridad. Y esta abogada que tiene, que es maravillosa, de Los Santos, una compañera, nos dice que la jueza podría haber rechazado esta denuncia del fiscal, pero la tomó. Y se ha puesto un plazo de 6 meses para investigar esta amenaza de a donde vayan los iremos a buscar. Acá en Mendoza también, digamos, la situación es, digamos, desde el punto de vista de la corrupción y de la represión, como fue en Buenos Aires, similar como fue en Buenos Aires. La corrupción. En el tema del distrito Malargüe, distrito minero occidental, meses antes, en julio del 2023, se constituyó una empresa privada, minera, comercial, etcétera, Apelej, con 2 contadores, Pulisic y Torres, que a su vez eran síndicos de Potasio Río Colorado, una empresa estatal, y cuando se transfirieron el 88% de las acciones a la empresa de Vila Manzano, mejor dicho de Manzano, Minera Aguilar, que pasaron a ser directores, uno director suplente de la empresa Impulsa Mendoza, Sociedad Anónima, que es del Estado también, que es la que organiza la atracción de las inversiones, ¿no? Y bueno, ellos tuvieron acceso a información privilegiada, obviamente. Julio del 23, ahora recién salió la declaración de impacto ambiental que justamente establece la exploración de mineral de cobre en Malargüe. Malargüe, que no debe ser zona de sacrificio, como tampoco Uspallata, como ninguna localidad de Mendoza tiene que ser zona de sacrificio, porque justamente a partir de todo lo que explicaba el compañero, cómo van a afectar a los glaciares nuestro tanque de agua para el consumo domiciliario, para el riego,
de la agricultura, que es de lo que siempre hemos vivido. ¿Qué vamos a comer cuando todo eso vaya muriendo? Que también justamente esa agua es la que sirve, digamos, hay compañeros de San Juan que sufrieron, digamos, en Jáchal, los millones de litros de solución cianurada que la Barrick derramó en cinco ríos. Ellos siempre dicen así poéticamente, pero es verdad. Vos te parás en la cordillera, en la alta montaña, y de repente ves parir la cordillera, el arroyo que después se transforma en una cuenca. Y es lo que sucede. Articulados subterráneamente nuestras cuencas, nuestros ríos, o sea que lo que se contamine aguas arriba va a llegar aguas abajo. Y va a llegar probablemente a todas las provincias que forman parte del COIRCO, que en esta declaración de impacto ambiental no fue consultado. Son 5 provincias que forman parte de la gestión del río Colorado desde que nace en Malargüe hasta el Atlántico. Nos referimos a La Pampa, a Neuquén, Río Negro, sur de la provincia de Buenos Aires y Mendoza. Así que ante esa situación, por eso decimos, corrupción, porque obviamente cómo pudieron acceder de los 34 proyectos de mega minería metalífera a 19 proyectos. Para inscribirse pusieron 500 millones de pesos. Resulta que después de la declaración de impacto ambiental, eso, bueno, se triplicó, cuadruplicó, están esperando que los grandes inversores extranjeros vía RIGI quieran comprar esas concesiones. Y esa es la triste realidad. Comenzamos otra vez el caminito de la burbuja financiera, que sabemos cómo termina acá en la Argentina. Y digamos que estos antecedentes del RIGI, porque no es que cayó del cielo de repente y se le ocurrió. No, acá tenemos la ley Barrick, que es la ley de inversiones mineras, la ley Chevron, que es la ley de los hidrocarburos, y todo eso fue abonando a esto que hoy se culmina con este régimen de inversión, de grandes inversiones, que como explicaron los compañeros realmente es pavoroso, todas las facilidades, pero no es porque están destruyendo al Estado, no, lo están transformando profundizando un estado de entrega y dependencia. Y de entrega y dependencia frente a quién? Al imperialismo canadiense, sionista, etc. Ya vemos que la ministra de Seguridad, la Patricia Bullrich, acaba de, por resolución, crear una unidad de espías clandestinos que van a formar parte de infiltrarse en distintos tipos de organizaciones. La excusa dicen que es por el narcotráfico. Bueno, avisamos que estas rutas que van a garantizar el saqueo son las rutas de la trata, la ruta de la droga, la ruta del vasallaje a los más profundos sentimientos de avaricia, de egoísmo, de no me importa el que está al lado. Así que, bueno, como les comentaba, son muchas las provincias, Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, que ya han adherido, ¿no? Río Negro, proceso de adhesión, Santa Cruz, Chubut adhirió, son muy pocas las que quedan sin adherir, La Rioja, Santiago del Estero y se me fue. Bueno, son 3 las provincias que no han adherido, una que ha hecho un RIGI propio, digamos, para no ser menos el Kichilov, ha hecho su propio RIGI. En Cagua no se sabe si se adhieren o no adhieren, y como les decía, hay 3 provincias que han decidido políticamente no adherir. Así que bueno, todas estas grandes y graves privilegios, lamentablemente es la profundización de la dependencia. En un momento nosotros decíamos, porque esto ha venido con la reforma del Código Minero, la creación de Impulsa Mendoza, Sociedad del Estado, con Guiñazú, al que tanto
tiempo estuvimos cuestionando y que encima tiene procesos judiciales en Brasil por el tema de esta empresa, bueno, se me olvidó, no, claro, por IMSA, pero es por no. Es una empresa brasilera que varios cayeron, no solo Odebrecht, gracias. Por eso está, digamos, con proceso judicial. Bueno, lo ubicaron en Impulsa. Él está en Impulsa y este muchacho Chantal, que es abogado y no geólogo ni tampoco ingeniero en mina, transformaron la ley para que él pudiera estar. ¿Y cuál es el mérito de Chantal? Que nos denunció a 4 compañeros por defender la ley 7722, nuestra ley que nos protege de la contaminación. Chantal, entonces, ahora está de director de minería y dependen del Ministerio de Energía, que abarca minería y ambiente. ¿Y quién está? La ministra que está al frente de este ministerio. Esta ministra que estuvo en un momento en los 2 lados del mostrador, la que tenía que controlar. Estaba como directora en YPF y como ministra que cuidaba el ambiente. Bueno, fue tal el escándalo que tuvo que renunciar a ser la directora en YPF. Pero digamos, todo eso hace a que esto no sale así porque sí, con grandes análisis legales. No, esto es producto de la corrupción y que se profundiza. Entonces ya a esta altura, los que tienen acceso a información privilegiada son los que ya tienen 19 proyectos acá en Malargüe, y a la vez también en este momento tenemos a los 5 gobernadores de la Mesa del Cobre, en este momento en el Hotel Hilton, sesionando, hasta hoy, 3 días, y qué dice, por ejemplo, Orrego, que todo esto está en el altar del RIGI. O sea, todo va justamente a garantizar la posibilidad de la libertad de mercado, la libertad absoluta para que todos vengan, todos no, los que pongan desde 200 millones de dólares en adelante, y últimamente, en estos días, el presidente ha autorizado a las que ya tienen trabajos y proyectos en funcionamiento, que si quieren ampliar y se sumen al RIGI lo puedan hacer. Así que, bueno, digamos, pasen y vean, es todo de ustedes. Y el pueblo argentino sumido en pobreza, desigualdad, falta de medicamentos, bueno, lo que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, hay una frase de Galeano que siempre me gusta decirla, porque la verdad que esto es producto de esto. A ver, ¿dónde la dejé? Es acá. El capitalismo envenena el agua, la tierra y el aire, además del alma de la gente. Porque si no envenenara el alma de la gente, no estaríamos con este tipo de políticos que no nos representan como pueblo, que no defienden nuestros intereses, nuestra agua, nuestros bienes comunes, sino que lo único que les importa son los business y lo que queda para su bolsillo. Así que, bueno, pensaba decir muchas cosas más, pero ya es impresionante el aporte que han hecho los que me precedieron. Está perfecto todo eso. Y por eso mismo nosotros decimos no al RIGI, no al Distrito Minero Malargüe Occidental, no a San Jorge en Uspallata, y por eso seguimos luchando por el área natural protegida Uspallata-Polvaredas, porque todo lo que él comentaba del río Mendoza, para poder tener, digamos, protegida toda la cuenca del río Mendoza, nos falta ese pedazo, que es donde nace el origen del río Mendoza. Entonces, justamente, y por eso duerme en los despachos de los legisladores, porque rapidito votaron adherir Mendoza al RIGI, pero este proyecto que fue elaborado por los propios upallatinos,
con el apoyo de muchísimas compañeras y compañeros del CONICET, de las universidades, duerme en los despachos de los legisladores, y por otra parte también luchamos por la ley de protección de nuestros humedales, los provinciales, porque tampoco salió los nacionales también por la corrupción. Se mandó a pausa y estamos en pausa desde que no lo logramos. Pero acá en Mendoza también está en pausa. Hay un proyecto de ley presentado hace 2 años por el ex senador Lautaro Jiménez, fue la última propuesta que hizo antes de que finalizara su mandato, y la verdad que los humedales que se están secando lamentablemente, todos conocemos lo que está sucediendo con Guanacache, que es sitio Ramsar, como también Yancanelo está sufriendo, digamos, el embate de todo este petróleo convencional y no convencional. Las vegas altoandinas, que son nuestros humedales, a donde llevan a pastar las chivas, los puesteros, las comunidades originarias, y que de romper con los pozos que piensan hacer una vega, bueno, eso va a ir, esta transhumancia, patrimonio de la humanidad, paulatinamente va a ir muriendo. Como lo mismo, en grave estado que van a quedar los glaciares, porque para poder introducirse en la alta montaña, los caminos que van a tener que abrir, más las construcciones, bueno, todo ese polvillo que van a generar no se autoevacúa. Eso va a ir a los glaciares que están a 500 metros, algunos, porque todavía, entre tantas irregularidades de este procedimiento del distrito minero de Malargüe Occidental, no se sabe a ciencia cierta dónde está ubicado cada uno de estos 34 proyectos, pero de todas maneras ya lo hemos visto en Cerro Amarillo, que justamente ese camino que abrieron, y bueno, fue esa la situación que generó. Así que defendemos también, queremos que nuestros humedales, nuestras vegas altoandinas estén protegidas, y para eso necesitamos, por una parte, el Área Natural Protegida Uspallata-Polvareda y la Ley Provincial de Glaciares. Y a la vez insistimos en que en este momento todas las herramientas de lucha son válidas. Desde la calle, lo que hicieron ayer los compañeros en el Hotel Hilton, y las herramientas judiciales. En el caso de la herramienta judicial que se ha utilizado, Eduardo Sosa junto a Jennifer de la Cuyunche a través de esta abogada Rusalén, la doctora Rusalén, se han presentado y han hecho un amparo, han pedido un amparo y han hecho una denuncia penal por todas las irregularidades y vicios que tiene este Malargüe distrito minero. Bueno, les cuento, esta doctora con la valentía, dos casos tenemos, el de la doctora Rusalén, que por salir a hacer estas presentaciones legales, la echaron de la jefatura de asesores letrados de la Municipalidad de San Carlos, el intendente la echó. Y el otro caso que tenemos, esta compañera inspectora de Cauce, que denunció en Lunlunta, Maipú, agua empetrolada, porque por cumplir justamente con el artículo 41 de nuestra Constitución, que justamente garantiza un ambiente sano para nosotros y las futuras generaciones, Irrigación le hizo sumario, la suspendió por 60 días, el pueblo, o sea, los que viven de ese cauce, avalaron nuevamente que ella continuara, pero Irrigación lo mismo, ya está, ya no está en Irrigación, está María Emilia Escatolón. Bueno, acá en la Facultad de Filosofía y Letras, a una profesora por defender justamente el tema de no a Mecorot y sí a Palestina Libre, que defendemos con ahínco, le llamaron la atención por hacer ese tipo en una clase pública de esta lucha maravillosa de las universidades públicas, le costó eso. Así que digamos, es corrupción, represión, intimidación. Y la que nos toca es defender
lo que por derecho y justicia es nuestro. Y nuestro patrimonio, que es de todas y todos los mendocinos, nos espera para que demos ese paso adelante y ante la muerte anunciada construyamos o sigamos construyendo la resistencia popular. Muchas gracias. Vamos a iniciar, debate, preguntas, comentarios entre ustedes. Bien, con micrófono, así que vamos. Ahí voy a cruzar. Bueno, muchas gracias por las exposiciones, súper interesantes. Yo tenía una pregunta más para Matías, pero bueno, alguien si la quiere responder. En cuanto a esto que vos decías que con el RIGI, por ejemplo, hay facilidades en términos de la construcción de infraestructura, donde no se iba a tener en cuenta áreas protegidas, pero ahí hay como una contradicción, o sea, es una ley nacional y las otras también son leyes nacionales que, bueno, se busca empezar a derogarlas, o esto que se está hablando, no, si no es ahora, ¿cuándo? Pero hasta que eso no se haga, yo por desconocimiento de cómo funciona esa aplicación, ¿no? Hasta qué punto eso se puede llegar a judicializar o hay perspectivas de eso en la aplicación misma del RIGI porque se contradicen. Gracias. Hacemos como un... Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Esta es también más para Matías porque es del RIGI, pero bueno, si alguien cualquiera que quiera responder algo, bienvenido. Mi consulta concreta es si podrías contarnos un poquito la diferencia entre el proyecto que se aprueba y el que se presentó, si es que hubo diferencias importantes. Y después la consulta que por ahí pueden contestar cualquier expositor o alguien que tenga una idea, es que viendo las noticias, hasta ahora por lo menos yo conozco que se presentaron 6 proyectos, de los cuales 2 son de YPF, si tengo entendido bien. Y mi consulta concreta es, si las condiciones son tan favorables para las empresas y tan perjudiciales para nosotros, que yo considero que así lo son, ¿por qué hasta ahora hemos visto solamente 6? ¿Se va a esperar que van a venir muchos más proyectos o hay otra cosa que está dando vuelta que hace que no se presenten más de estos proyectos? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, cualquier cosa. Bueno, Mati. Arrancamos si querés. Bueno, gracias por las preguntas. La primera sí es una contradicción, digamos, se pisan las leyes, por lo cual vamos a entrar como en grises, y de nuevo, esto nos va a llevar a encontrarnos con nuevos escenarios en los cuales antes no estábamos. Sigamos a lo que suele suceder en la práctica, generalmente se empieza, se judicializa, pero ya se arrancó y el daño ambiental después queda hecho lo mismo, digamos. Pero en eso nos va a quedar estar atentas y ver cómo se desarrolla, pero sí existe esa contradicción. Son 2 leyes nacionales, una pasa por sobre la otra, o sea, como que tienen la... Vamos a ver, básicamente, no tengo más respuesta que eso. En cuanto a los proyectos, los tengo acá anotados, se los digo rápido. Para Mendoza justamente hay uno, de YPF Luz, de energías renovables. Después tenemos Vaca Muerta Sur, que lo mencionó la compañera. Uno de GNL, de Pan American Energy, que ahí también es raro porque se habla de un proyecto de inversión que en realidad es contratar un barco que va a acercar, va a ir al puerto y hace la transformación a GNL. Nosotros todavía no tenemos la tecnología para producir gas natural licuado. Después tenemos uno de Gualcamayo en San Juan, de Minas Argentina, que es para extraer oro, Sal de Oro de Posco, que es para litio en Salta, y Hombre Muerto de Galán Lithium, que es para litio también en Catamarca, digamos. Esos son los que hay hoy en día. Recién lo que mencionás, ¿por qué no vienen más todavía? El gobierno espera que en las próximas semanas entren como 30 proyectos más o menos. Creo ahí va, 29 proyectos más. Hasta ahora creo que eran unos 8.000 millones de dólares los que se presentaron más o menos. Se espera que llegue como hasta 50.000 millones de dólares los que entren. Lo que se habla es que el cepo viene a ser una traba. Mientras que el cepo no se liberalice del todo, va a ser una traba para que entren. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Y en cuanto a qué nos quedaba también que plantea la compañía, yo me pregunto lo mismo. Las regalías es algo que quedaría. Es
En este sentido, la ley bases también se modificó la ley de hidrocarburos, que eso también es muy importante, porque también cambió el objetivo de la ley de hidrocarburos, que era el abastecimiento del mercado interno, por maximización de la renta, literalmente. También prohibió, priorizar el autoabastecimiento interno. También bajó las regalías, no es que bajó las regalías, pero las regalías son un 12%, más menos X, es decir, si se licitan menos del 12%, las regalías bajarían también. Eso también va a ser un tema a ver qué sucede y qué nos queda con estos proyectos, digamos. Pero yo creo más que nada que por ahí, es porque es muy reciente, no se han adherido más, me parece a mí. Y creo que en el corto plazo lo que se espera, ya esto a título personal, creo que es que ingresen dólares. La inversión, una cosa que exige el RIGI es que el 40% de la inversión sea en los primeros 2 años. Pudiéndose bajar a 20% por alguna excepcionalidad, por lo cual de todos los miles de millones de dólares que entren, el 40% debería entrar en los primeros 2 años, que yo creo que ahí le daría un cierto aire en esto de la restricción externa que va a venir un poco en el próximo panel, y creo que apuestan un poco eso, al ingreso de eso, que de nuevo yo creo que no es mantenible, no se puede mantener en el tiempo y es como es algo pan para ahora y hambre para después. Eso. No, simplemente para agregar en relación con lo de los proyectos, en la línea de esto de las políticas de transición energética y demás, el proyecto de YPF Luz en el Quemado, en el sur de la provincia de Mendoza, en realidad es un proyecto que venía haciendo y lo tenía como listo, digamos, en mesa, y es un proyecto que adquiere YPF Luz para desarrollarlo. Entonces, digo, hay proyectos que se van a ir incorporando al RIGI, pero en realidad que ya están. O sea, lo que hay que seguir indagando, pero lo que entiendo es que se van a ir sumando proyectos que los favorece adherir al RIGI si superan, como decíamos, el monto de 200 millones de dólares de inversión base y según también los sectores económicos. Pero así todo, esa parte de los sectores económicos no es restrictiva, sino que es más bien señalativa un poco. O sea, como decir, bueno, por acá sí, por acá sí, pero que también hay apertura capaz a otros sectores económicos. Entonces, lo que quería decir es que me parece que hay ciertos proyectos que se van a reflotar porque lo que se promueve es este concurso entre privados, como decíamos de la nota respecto a YPF Luz, entonces eso supuestamente va a motivar a que entre más capitales privados sin importar si ya existían o no existían. Entonces... El otro tema que me olvidé de mencionar, que es grave, la deuda externa y la deuda a los privados. O sea, este tema de que están chochos porque evidentemente tienen superávit las exportaciones sobre las importaciones, pero ese superávit no va, digamos, a construir escuelas o a poner infraestructura en los hospitales. Eso va fundamentalmente al lamentable pago de una deuda externa que es odiosa, ilegal e ilegítima. Y lamentablemente eso es lo que se va. Es por una parte cuadrar la Argentina en esta línea de imperialismo y profundizar nuestra dependencia, y por otra parte que no hayan más, 29 ya se han presentado, 29 más, para incorporarse a las mieles y beneficios del RIGI, ¿no? Bueno, lamentablemente ese aspecto que es, y la excusa que usan, a pesar de que el presidente dice que no hay cambio climático y sacó a la Argentina de las negociaciones de la Conferencia del Clima en Naciones Unidas, acá en Mendoza usan que esto es para la transición energética. Bueno, la transición energética, que se lo llevan todo, estamos trabajando para el norte desarrollado y nosotros acá todavía tenemos compañeros que no tienen ni luz ni gas. Esa es la realidad. Entonces, esa transición energética, por otra parte, dicen no usar más los combustibles fósiles, pero acá se está usando justamente para garantizar
y esa transición energética. Así que es contradictorio por todos lados. Del régimen al principio y ahora, la verdad es que prácticamente no hubo. De hecho, como que pasó muy inadvertido el RIGI con todas las otras cosas, estos embates, este famoso de avanzamos con un montón de cosas y pasan algunas, que es lo que buscaron y les salió muy bien. La más grande, digamos, a marcar era antes los dividendos, la baja de los dividendos era desde el principio, desde el año 0, ahora es desde el año 7, que pasa del 7% al 3,5%, y lo otro es el 20% que le obligan, entre comillas, a que sea de proveedores locales. Esos serían como los grandes cambios y algunos sectores, digamos, que cambiaron. Después, una cuestión a tener en cuenta con esto que decía recién, de la compra de este proyecto que ya está funcionando, hasta un 15% de la inversión puede ser de compras de proyectos previos que ya existían. Es decir, también ahí ya tenés una parte del dinero que es de algo que ya estaba, digamos, puede ser de acciones, de bienes inmuebles, de derechos reales de usufructo sobre inmuebles, de concesiones de explotaciones mineras, petróleo y gas, es decir, de cosas que ya estén hoy en día funcionando. Y otro 20% de servicios esenciales. Por lo cual sigamos restando, digamos, de nuevo, si podamos empezar a pensar de que es difícil ver realmente que este régimen nos vaya a traer un buen desarrollo o el desarrollo que buscamos, al menos desde lo que estamos pensando acá en estas charlas, digamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario mínimo? La Eli. Pero si hay alguien antes. No, parece. No, que lo que decía Nora, coincido, digamos, y el superávit del que hablan es un superávit contable, pero es a costa del desfinanciamiento de todas las otras áreas que decíamos, desde salud, educación, bueno, programas en general, industriales y agrícolas, etcétera, por más que después los podamos también criticar. Y en relación con la transición energética es realmente contradictorio, porque bueno, lo que hemos ido avanzando en la línea de la investigación de los proyectos relacionados con energías renovables, justamente, o sea, por lo menos en el caso de la provincia de Mendoza, casi que estamos confirmando una hipótesis que es más bien otra unidad de negocios. Es otra unidad de negocios, los parques solares, etcétera. No digo ni que esté bien ni que está mal, solo digo que es otra unidad de negocios y que la transición energética con esto de la salida de la COP, bueno, realmente es para desde todos los espacios tener un posicionamiento, porque Argentina, de hecho, esa parte yo no sé legalmente, ya somos parte y el Parlamento ha adherido a estos acuerdos internacionales por el cambio climático y la transición, así que esa parte me excede conocer qué es lo que va a suceder, es materia también para seguirlo. Con respecto a la investigación que hicieron, ¿tuvieron en cuenta la opinión de los diversos sectores? Porque obviamente que en esta fue el idea de transición energética, ¿no? Obviamente que las asambleas lo planteamos del sector energía para quién, qué modelo de Mendoza 2030 se quiere, sin un informe de impacto ambiental sobre estos proyectos y todo. La opinión de los sectores que, como no se llevó a cabo por Tesuelo del Viento, esa idea de, bueno, desde traer inversores, la propuesta del RIGI, ¿no? De si pudieron hablar o buscar esa posición, porque obviamente se veían desfavorecidos en esta idea de instalar el RIGI en la provincia y no fueron escuchados en sectores, no sé, desde los productores en Alvear o los proveedores de pequeñas empresas o de servicios que pueden generar y aportar a estos proyectos. Digo, hubo una voz, pero fue también como dejada de lado. Digo, si en esta investigación pues, pudieron llegar a esas voces del sector industrial de acá de la provincia, digo, si lo tuvieron en cuenta en la investigación. Digo, no, se tuvo en cuenta un poco en los medios, pero después se corrió y bueno, nada, se aprobó y después obviamente que fueron las asambleas las que salieron a rechazar esto, si lo tuvieron en cuenta. No alcanza el micrófono. Yo tenía dos dudas, que es de un trabajo que estoy haciendo para política económica. Estuvimos analizando la parte de energía de la ley Bases
y por ahí yo tuve en cuenta algunas cosas que me di cuenta que en la clase no tuvieron en cuenta y son dos cosas que me llamaron la atención. El primer artículo 67, que habla de que este derecho que tienen básicamente los concesionarios, los autorizados, de usar terrenos costeros colindantes con las áreas de explotación o las costas más cercanas a estas, para el establecimiento de muelles, almacenes, bueno, toda la infraestructura que estaba hablando, se ha establecido como cuál es el máximo, porque dicen, bueno, está bien, tienen derecho de establecer la infraestructura que sea necesaria, oficinas, de todo. ¿Cuál es el límite, digamos? Porque si la explotación está en el mar, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto de kilómetros de tierra, de mar, digamos, serían casi que los autorizados de infraestructura que quieran, digamos? Y eso también después cómo termina afectando no solamente las personas que viven en las costas, sino también los animales, o sea, la flora, y bueno, y todo el medio ambiente. Y por el otro lado, otra de las dudas que tenía era justamente con el artículo 163, que habla justamente que se tiene que elaborar con el acuerdo de las provincias y con el Poder Ejecutivo Nacional la legislación ambiental a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la Ley 27.007, que tiene como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de explotación, exploración y el cuidado del medio ambiente. Pero no dice más nada. O sea, eso, digamos, en todo lo que estuve buscando, en todos los artículos, es lo único que habla y no especifica absolutamente qué se va a tener en cuenta y qué no, y cuáles son esas mejores prácticas a nivel internacional para llevar a cabo las explotaciones con las mejores técnicas internacionales ambientales. Y bueno, después un comentario nada más, que está buenísimo, digamos, las jornadas y las charlas, porque yo, bueno, estuve cursando política económica este semestre, y hablamos de toda la ley base, cada grupo hizo su análisis en el capítulo que le interesaba, y me llamó la atención como nadie habló de la cuestión ambiental. Entonces yo me animé básicamente, porque sé cuál es el posicionamiento político de los profesores, a incluir ciertos posicionamientos, obviamente, donde quedaban, por ejemplo, las ODS y todas estas cosas que después a nivel municipal, incluso en la legislatura se hablan para el cumplimiento de proyectos y todas estas cosas. Y me llamó la atención esto de, bueno, sí, vamos a ver si se aplica el RIGI, porque está bien, va a generar que atraiga inversión extranjera, pero después falta credibilidad en el país por la cuestión de la deuda. Entonces es como realmente donde está puesto el ojo, obviamente, es en generar divisas y no por ahí, digamos, en cómo, sino es como los fines y los medios no importan. Entonces, bueno, eso nada más. Muchas gracias. Bueno, ahí llevo el micrófono. Creo que con estas ya cerramos este segundo bloque. No sé, quédense porque van a haber un cafecito y después gran parte de lo que hemos estado hablando también va a ser tratado en la presentación del libro. No sé quién... Bueno, Karen, lo que te puedo decir, hasta el momento lo que hemos ido indagando es en Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis, y nos hemos como ido metiendo en los entramados más productivos, más conectados con la construcción de parques solares, por ejemplo, y algunas otras obras que tienen que ver sobre todo con la generación distribuida, que es como para autoconsumo y el excedente lo puedes volcar a la energía eléctrica principalmente. Entonces, esto que mencionás de otros actores, no alcanzo a entender si fueron actores que querían sumarse a la generación como generadores o que se oponían. Porque si es del sector industrial que colabora en la construcción de los parques solares, lo que hemos ido encontrando es que se puede colaborar sobre todo en la obra civil y de las estructuras para la colocación de los paneles. Se intentó en San Luis, o sea, se han hecho iniciativas, de hecho, de fabricar los paneles solares, pero parte de esos paneles, en esas experiencias, han tenido que recurrir a materiales importados, mayormente, sobre todo respecto a las células solares y a los inverters, que es lo que permite la transformación de la energía continua a la alterna para volcarla a la red. Entonces, en términos de esos entramados, el que más lo intentó, lo voy a decir así, fue el PASIP, que es el parque que está en el parque industrial Palmira, digamos, y llevó muchísimo tiempo de construcción, de articulación de proveedores, según la visión de los propios participantes, y fue en términos económicos y de tiempos muy costoso.
Y uno de los parques más grandes que pudimos visitar, que está en San Luis, fue de iniciativa privada de una empresa muy grande alimentaria, de Acer, y ya ha construido 2 parques, no recuerdo ahora la capacidad de generación energética, 30, ¿cuánto? 35 mega entre los dos, y ahí nos contó todo el proceso productivo y esta cuestión de articular con actores locales, y decía, o sea, principalmente en la obra civil, que es desde alinear el terreno, porque las condiciones para instalar los paneles, bueno, todo el cableado interno, la parte más, todo lo ingenieril, digamos, el servicio de ingeniería para construcción, sí puede ser, o sea, sí ha sido con aportes nacionales y regionales. Pero la parte de los equipamientos así, como te digo, paneles, inverters, que es como uno de los núcleos más fuertes de lo que se necesita para su construcción, es importada. Y la otra pregunta... ajá. En esa tendremos que tratar, yo puedo hablar desde lo energético, pero no iría directo a la ley bases, solo como estoy también tratando de pensar juntas, y es que a mí como una pequeña, y lo digo entre comillas, salvaguarda, son las exigencias ambientales cada vez más presentes en el comercio internacional de los productos argentinos, latinoamericanos y todos. Por ejemplo, todas las taxonomías, creo que se les denomina taxonomías verdes europeas, donde no pueden ingresar productos si no tienen previamente medida la huella de carbono, bueno, en el proceso de transición energética. Entonces, no sé si más o menos me explico, porque me resulta complejo y lo sigo estudiando, pero sí, y me remito a una de las frases también que dijeron al principio, esto de la mercantilización del agua, en el caso de la administración, digo, de estar muy atentas a eso. Lo mismo sucede con el tema de la transición en los términos corporativos, y ahí sugiero leer del taller ecologista, hay un documento cortito que habla de lo que es la transición corporativa versus la transición más socioecológica. Incluso en la corporativa, situándome en la corporativa, digo, la salvaguarda, de nuevo, entre comillas, sería eso, o sea, lo relativo a las exigencias que están teniendo para la importación o la recepción de productos de otros orígenes, que exigen que tus productos cumplan con esas medidas de descarbonización, suponete. Entonces, habría que ver de manera articulada con esas pocas menciones, que son pocas y que lo ambiental está muy desdibujado por lo que charlábamos, si a lo mejor en términos mercantiles, o sea, del comercio y de las transacciones internacionales, aunque sea, no sé si está bien, aunque sea, se remiten al cumplimiento de esas taxonomías para que ingresen los productos a otras sociedades, digamos, a otros países. No sé si. En esto de corrupción y represión, los compañeros y las comunidades originarias se han declarado en estado de emergencia institucional por el tema de que, primero, que el INAI, el actual presidente, que es Abruj, que era un hombre del PRO, es secretario de Derechos Humanos con Macri, acaba de disolver, viste, el registro que ellos tienen de la propiedad territorial. Y entonces vos ves que ya empiezan los desplazamientos y desalojos. Estamos en esa situación con las comunidades originarias, no solo acá en Mendoza, en Río Negro, en Chubut. Ese otro punto muy importante que genera este RIGI. El tema que hablaba hasta dónde llega la ley, hasta dónde, eso es lo que queda, digamos. De hecho, yo hablando ahí con el área de legales dentro de FARN, también es como que dice, está abierto a ver qué pasa, básicamente. De hecho, hasta a veces decimos, che, nos conviene criticar esto, no vaya a ser que los avivemos de cosas que puedan hacer, digamos, hasta ese punto. Y después, en cuanto al, realmente no conozco cuáles son esas exigencias internacionales, por ejemplo, lo que es exploración offshore, que es lo que está avanzando hoy en día, que de hecho tanto el secretario como la subsecretaria de Ambiente dijeron, vamos a hacer una máquina de aprobar proyectos, o sea, vamos a aprobar lo que nos den, y de hecho medio que está pasando, por más que hayan audiencias públicas donde la mayoría de gente esté en contra.
algunas de las cosas que había leído el estudio de impacto ambiental era, bueno, vamos a tener el cuidado de que cuando se hacía la prospección, que básicamente son bombeos de sonido en el mar, bueno, vamos a empezar de a poco para ver si llega a haber fauna marina que se espante por el sonido. O sea, digamos, ese nivel. O vamos a tener a una persona profesional, creo que era un biólogo o bióloga, en el barco, avistando alrededor, a ver si ve algo alrededor y en caso de que haya una ballena, frenar. O sea, más o menos esos son los estándares realmente que estaban contemplados en el estudio de impacto ambiental. Y si bien decía que afectaba a muchas especies, como que nada, marcan que no es suficientemente grave, como que vaya y pase básicamente. Y de esa manera se han aprobado con estudios de impacto ambientales que también, de nuevo, siempre son los mismos. Me hizo acordar cuando dijo esto de que se usaron 3 bibliografías para aprobar estos 34 proyectos. Bueno, acá es siempre la misma empresa, los mismos ingenieros ambientales que hacen los mismos estudios y se presentan más o menos muy parecidos sin importar el lugar. Sí. Bueno, entonces damos por finalizado este segundo bloque. Muchas gracias por haber estado. Bueno, hay un cafecito y después a las 4:30 nos retomamos con el mismo tema, con Exportar no alcanza, presentación del libro que va a estar Martínez Short, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso, algo así.